interfase de cómo es nuestro nuevo firmware y cómo es el firmware anterior. Actualmente ustedes se pueden dar cuenta que obviamente la interfaz del mismo es una manera muy fácil de entender. La interactividad con el mismo va a ser mucho más fácil para nuestro cliente final. Simplemente con visualizar los iconos nos podemos dar cuenta, nos podemos dar una idea de cuál es la función que nosotros podemos controlar ingresando a cada uno de ellos. Y esto es solamente algo. También si ustedes se dan cuenta, las palabras no están tan abreviadas como lo teníamos anteriormente. Si ustedes manejaron el firmware, bueno, estoy seguro que ya manejaron el firmware anterior, se podrían dar cuenta que cuando cambiaban de inglés a español, aparecían palabras que no eran totalmente entendibles hablando en el lado técnico. Ahora nosotros hemos trabajado más en esta manera de facilitar del entendimiento hacia nuestro cliente final sobre palabras técnicas. Bueno, ¿qué es el nuevo framework? Tenemos un factor, como dice aquí, un factor más popular e internacionalizado. Un factor, esto es un estándar, una manera muy fácil de entender a nivel local en toda Latinoamérica. La experiencia del usuario va a ser sumamente fácil durante la administración del mismo, también la interactividad. El software, bueno, el firmware en realidad está desarrollado en no es Android. Actualmente el sistema operativo sigue siendo Linux, bueno, sigue siendo Linux, pero el estilo es tipo Android. Lenguajes. Actualmente nosotros podemos agregar, podemos modificar cualquier tipo de lenguaje requerido. Actualmente ustedes, si ya tienen dispositivos con este nuevo firmware, se podrán dar cuenta que el lenguaje en español es sumamente entendible, que son palabras totalmente completas y que no existen abreviaturas. ¿Qué son abreviaturas? Recordemos que en nuestro firmware anterior nosotros teníamos palabras, por ejemplo, control de acceso, nada más poníamos CA. Teníamos huella digital, teníamos FP, fingerprint. Ahora nosotros hemos agregado palabras totalmente completas y entendibles. Obviamente no podría faltar un SDK para que ustedes puedan crear su propia aplicación, puedan trabajar sobre la misma aplicación ya desarrollada por ustedes. Actualmente cada uno de nuestros iconos se implementa directamente cada una de las funciones en el mismo dispositivo. En caso de agregar funciones extras, lo único que pasaría es que agregaríamos un icono más al menú actual. Actualmente tenemos una interfaz personalizar más opciones en este nuevo firmware. Como se podrán dar cuenta, tenemos la opción de impresión. Se pierde la conexión con el servidor. Es que estoy con... Ok, continuando. Tenemos más funciones llamativas en nuestro nuevo firmware. Entre ellos tenemos iconos, las interfaces de usuario totalmente diseñadas de manera profesional por técnicos de nuestra empresa para facilitar la operación, el uso del mismo.
Obviamente aquí estamos mostrando algunas interfaces que están en inglés, pero nuestro firmware viene totalmente entendible en un español entendible y sumamente frases técnicas que pueden ser utilizadas de manera muy fácil por nuestros clientes finales. Nosotros tenemos también una opción en la cual nosotros podemos definir, como lo habíamos comentado en un inicio, nosotros podemos definir los privilegios y los roles de usuario en este nuevo firmware. Aquí recordemos que nosotros tenemos tres tipos de usuarios en nuestro dispositivo. ¿Cuáles son esos tres? Bueno, tenemos el administrador, tenemos el enrolador o la persona que va a registrar a todos los usuarios y tenemos al usuario normal. Recordemos que el usuario normal únicamente va a ser aquel que haga su verificación de entrada y salida. Nunca va a tener acceso al menú. Después, nuestro segundo administrador o nuestro segundo, usuario, que sería el enrolador, la permisiva que tendría dentro del dispositivo sería solamente para agregar a los usuarios, solamente registrar usuarios, registrar la huella digital de los mismos. Y después tenemos el administrador, el cual tendría acceso a absolutamente todas las opciones de nuestro dispositivo. También tenemos la opción de privilegios. Nosotros recuerden que podemos crear privilegios. Privilegios si nosotros no queremos que el enrolador tenga acceso a opciones más complicadas y solamente registre o solamente pueda entrar y visualizar, podemos crear un privilegio enfocado a la necesidad que nosotros queramos agregar a este enrolador. Entonces nosotros podemos agregar varios privilegios dentro de nuestro mismo dispositivo y después anexarlos a cada uno de los usuarios. Ok, tenemos también las opciones Wigan. Vamos a tener, nosotros vamos a poder configurar qué tipo de opciones. Bueno, el formato Wigan, tipo de bits, el pulso, el ancho del pulso, el intervalo de pulso, si necesitamos que sea tomado el ID de usuario, el número de tarjeta. Nosotros podemos configurar todo este tipo de opciones directamente también en nuestro dispositivo. Podemos hacer el borrado cíclico de asistencia, lo estamos viendo de nuestro lado derecho en la parte baja, tenemos el borrado cíclico de datos de asistencia, el borrado cíclico de fotografías de asistencia. ¿Cuáles son las fotografías de asistencia? Recuerden que tenemos dispositivos con cámaras integradas, cámaras frontales, los cuales la función de los mismos es, cada vez que exista una verificación, un acceso negado, el dispositivo va a tomar una imagen, esta imagen se va a almacenar en el dispositivo y nosotros vamos a poder descargarla mediante una memoria USB. Y así nos vamos a poder dar cuenta si un usuario está checando por otro o si existe ahí una persona que está tratando de ingresar y no se encuentra registrada en nuestro dispositivo. También tenemos la opción para agregar los caracteres de nuestra red. Recuerden que en varios dispositivos nosotros contamos con una interfase de comunicación Wi-Fi. Existía el problema en algunas ocasiones en que algunos módems tenían un password con caracteres, por ejemplo, guión bajo, asterisco, y no era posible agregar esos caracteres en nuestro equipo. Bueno, ahora hemos modificado esta interfase y ya es posible agregar dichos caracteres en el mismo. ¿Qué es el nuevo firmware? Seguimos sobre la misma pregunta. Una seguridad de datos más fuerte, una alta expansión. Alta expansión hablamos en capacidad de integración con algunos otros dispositivos. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos por ejemplo un escáner de código de barras y como lo habíamos mencionado en un inicio, no escanea, no vamos a escanear la información y se la va a mostrar en el equipo. Lo que vamos a hacer es solamente tomar el escáner, lo vamos a pasar en nuestro código de barras, ese número nos lo va a enviar directamente a nuestro dispositivo, el cual vamos a poder dar de alta, como si fuese. Tenemos también la gran capacidad de almacenamiento de datos. Este nuevo firmware depende de hardware, Nosotros hemos agregado, obviamente hemos mejorado el hardware en las core boards de los dispositivos. Esto es, obviamente esto nos va a conllevar a que hemos modificado, por ejemplo, el almacenamiento de datos es mayor. También la velocidad de verificación al momento de poner nuestra huella digital también es mucho más rápida.
los archivos de audio son totalmente diferentes al audio que nosotros ya conocíamos en nuestros firmwares anteriores. Aquí tenemos algunas de las dudas que probablemente se puedan presentar con algunos clientes. Tipos de SDK. Si recuerdan, en nuestro primer webinar hablamos del tipo de SDKs que maneja ZK. En nuestro segundo webinar también lo tomamos ese tema. Y en esta ocasión vamos a hablar también de ello. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros sepamos qué clase de dispositivos podemos conectar con qué clase de equipos. Entonces, recordemos, Standalone SDK y Pool SDK. ¿Ok? Pool SDK solamente paneles de control de acceso y dispositivos como por ejemplo MA500, SC700, TF1700 y TF1600 o TF16. Todos los demás equipos que nosotros conocemos de manera universal contienen el Standalone SDK. Ok, si tenemos un cliente que actualmente ya desarrolló su propia aplicación, su propio software para comunicarse con los equipos Standalone o SDK Standalone como MA300, todo este tipo de dispositivos, no hay ningún problema. Equipos con el nuevo firmware se van a conectar también a sus aplicaciones sin ningún problema. Aquí el único inconveniente sería, recordemos que al inicio de este webinar vimos funciones nuevas que están en los equipos con nuevo firmware. Entonces, aquí la única diferencia sería el equipo con el nuevo firmware se va a comunicar sin ningún problema a una aplicación ya desarrollada con el SDK de ZK. Pero no van a existir los parámetros para poder controlar las nuevas funciones que ya encontramos en nuestros equipos con el nuevo firmware. Esa sería la única limitante, que existirían funciones que vienen en el firmware nuevo que no podrían ser controladas por la aplicación ya desarrollada. Como había comentado, la velocidad de verificación se ha aumentado. Esta ha sido todavía mucho más, bueno, es mucho más rápida, es a una velocidad menos de 1 segundo por verificación en cada uno de los usuarios. Asimismo, también la velocidad en captura de imagen de las cámaras frontales que actualmente se encuentran en los equipos, también se ha aumentado ese tipo de velocidad. Resumimos también el formato de memorias USB actualmente soportado todos los formatos de memorias USB. ¿Okay? También soporta la carga y descarga o actualización de firmware desde nuestra memoria USB. Esto lo va a hacer de una manera más rápida. Aquí hay un tema muy importante. Aquí hay un tema muy importante que nosotros debemos definir. ¿Cuál es el tipo de firmware? ¿Qué es que tenemos que definir? Existen muchos clientes que muchas veces nos piden una actualización de firmware. Aquí tenemos que definir que, por ejemplo, nuestro firmware, nosotros tenemos que definir que, por ejemplo, si en nuestro firmware que actualmente estamos manejando es un firmware, por ejemplo, 123, nosotros compramos un equipo del mismo modelo, pero trae el firmware 124, en realidad no hay ninguna diferencia. No quiere decir que el firmware 124 trabaje mejor. En realidad, lo único que se aumenta, bueno, cuando se aumentan los dígitos, esto se realiza para podernos nosotros dar cuenta de que hay un parámetro diferente en el firmware, pero no trabaja de manera igual. Si ustedes llegasen a pedir una personalización, agregar una opción, obviamente nosotros cambiaríamos el número del firmware para que el personal de soporte en un futuro se diera cuenta de que ese firmware ya ha sido modificado. Ok, y también como habíamos comentado acerca del cifrado de los datos de asistencia y los datos de los usuarios en una memoria USB, ahora ya se manejan de manera cifrada en la descarga de los mismos. Aquí actualmente nosotros podemos ubicar lo que es la licencia de cada uno de nuestros firmwares. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, solamente con nuestro número de serie. Nosotros podemos revisar desde nuestro número de serie, podemos nosotros darnos cuenta el tipo de firmware que tiene el equipo, podemos darnos cuenta de la fecha de creación y también así como lo que es el pedido. Como ustedes recordarán, o si en un caso les ha tocado el soporte con personal directamente de ZK, siempre es muy importante tener el
tipo de firmware del equipo o el número de serie, porque con eso nosotros vamos a poder obtener toda la información del dispositivo. Esto es una función que se tiene pensado a futuro, estamos trabajando ya en la misma, es la actualización firmware directamente desde un servidor de ZKT, en el cual nosotros vamos a poder descargar una actualización del mismo firmware actualmente ya usado directamente desde un servidor de ZK. Ok, aquí les estamos mostrando un mapa, un acceso de una función que llegase a presentarse en algunos de nuestros equipos. Este básicamente es un tipo de conexión remota el cual nosotros podemos manejar con un dispositivo para volver a cargar o volver a reiniciar el firmware directamente del equipo. Esto es algo de lo que nosotros podemos evitar si hacemos el mantenimiento a nuestro dispositivo. Recordemos que dentro del mantenimiento a nuestros equipos de ZK está el borrado de transacciones o de eventos. Actualmente contamos con dos modelos. Estos se puede decir que fueron los pioneros en los cuales nosotros tomamos el nuevo firmware, bueno, en el cual nosotros mostramos hacia nuestros clientes el nuevo firmware. Yo estoy seguro que actualmente ustedes los conocen, es el UA300 y UA400. Pero actualmente ya se ha agregado a varios tipos de dispositivos más, como modelos iClock, como modelos U160, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, estos diferentes tipos. Perdón, estos tipos diferentes de dispositivos, como les comentaba, el UA300 y el UA400, así como el equipo U160. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, en el display se nota la diferencia. Podemos ver, por ejemplo, el tipo de display, la imagen es mucho más nítida. El tamaño del display se ha hecho, bueno, en algunos dispositivos se ha incrementado, en algunos otros ha quedado del mismo tamaño. La pantalla viene siendo, como comentaba, en algunas ocasiones más grande, pero la imagen en realidad no tiene nada, no hay ninguna diferencia en el tipo de imagen. Capacidad de tarjetas, capacidad de transacciones, comunicaciones, tenemos las funciones estándar. Aquí hay algo muy importante en nuestros dispositivos antes de que ustedes opten por adquirir los equipos o nosotros los ofrezcamos a nuestros clientes. Tenemos que definir las funciones estándar y qué son las funciones opcionales. Recordemos, en nuestros brochures, en las fichas técnicas de los equipos, se encuentran todas estas funciones. Es muy importante que sepamos la definición de cada una de ellas. Modos de comunicación. Bueno, actualmente, como lo habíamos dicho en un inicio, nuestro software soporta varios modos de comunicación, ya sea USB host, USB client, soportan algunos TCP/IP o algunos son totalmente opcionales. Opcionales es la palabra correcta, se puede manejar un modo de comunicación Wi-Fi o GPRS en algunos de nuestros dispositivos. Mercado y beneficios. Bueno, este es un tema más meramente comercial. Aquí manejamos básicamente 4 opciones, 4 tarjetas de mercado en las cuales nos podemos enfocar para los equipos de resistencia, control de acceso. Pero yo creo que en esta interfase, en realidad, quienes optan o quienes definen las tarjetas de mercado son básicamente nuestros integradores. Aquí recordemos que nosotros podemos tener un equipo de control de acceso tipo standalone conectado a una oficina, o puede haber algún tipo de integración donde tengan el equipo de control de acceso conectado directamente, no sé, en algún vehículo, para interrumpir que nadie pueda encender el vehículo si no pone su huella digital. Podemos usar un equipo para el acceso a un hotel, podemos utilizar un equipo de control de acceso fingiendo como equipo de automatización para el inicio o el apagado de las luces en oficinas, hoteles, etcétera. Básicamente aquí nuestros integradores son quienes van a definir la tarjeta de mercado de nuestros dispositivos, realizando obviamente una integración con algún otro tipo de hardware de algunas marcas diferentes.
Un tema muy importante. Aquí vamos a definir, muchas personas se preguntarán, bueno, yo tengo 5 equipos con el firmware anterior. Quiero actualizar esos equipos para que tengan el firmware nuevo. ¿Cómo puedo hacerlo? Solamente con hardware. Es imposible actualizar un equipo con firmware anterior al firmware nuevo. Si ustedes desean equipos con el firmware nuevo, solamente pidiéndolos directamente desde fábrica les pueden llegar con este firmware nuevo. Es necesario, no podemos hacer actualizaciones directamente de firmware para que puedan actualizar el firmware nuevo. Aquí tenemos unas imágenes de cómo nosotros podemos ver las funciones en nuestros firmwares anteriores y en nuestro firmware nuevo. Aquí tenemos, por ejemplo, la función de impresión, cómo se ve en nuestro firmware anterior. Tenemos los estados de transacciones. Es lo que yo comentaba. Si ustedes se dan cuenta, el modo de palabras, el modo de lenguaje, se encuentra totalmente entendible. Si ustedes ven el firmware anterior, solamente dice tecla EST, es un modo de abreviación que probablemente nuestro cliente final no pueda entender al 100%. Y si ustedes se dan cuenta, en nuestro lado derecho tenemos tecla arriba, tecla abajo, tecla izquierda, algo totalmente entendible. ¿Cuántos de ustedes no les tocó la opción de que podían cambiar el lenguaje de inglés a español? ¿Y qué sucedía? En lugar de anti-passback les aparecía la palabra antisubmarino. Todo eso es en lo que nosotros nos hemos enfocado en cambiar y hacerlo más entendible. Aquí tenemos las opciones del cambio automático, sonido, timbre, interfaz de usuario, teclas de función, todo totalmente entendible. Funciones SMS, podemos agregar los mensajes de SMS directamente en un archivo de texto a nuestro dispositivo. Les recordamos que después de esto ustedes pueden ingresar directamente a nuestra página www.zcatecolatinoamerica.com/capacitación y ahí ustedes van a poder realizar el test. El password o la clave del test del día de hoy es nuevo firmware ZK. La contraseña será nuevo firmware ZK. Esa es la clave para que ustedes puedan hacer el test el día de hoy. Les recuerdo que el test se inicia, bueno, pueden empezar a hacerlo desde estos momentos y pueden terminar hasta el día de mañana. Aquellos que ya están registrados pueden ingresar con la clave con la cual ya se registraron en un inicio. Solo les pedirá esa clave, solo les pedirá la clave que les estoy dando en estos momentos. Se las vuelvo a repetir, es nuevo firmware ZK. Les vuelvo a recordar también que mi compañero Edwin se encuentra respondiendo a todas sus dudas en el chat que tienen de su lado derecho en la parte superior. Y con este webinar estamos terminando nuestro primer bloque de webinars del mes. Asimismo, los invitamos a que participen en los próximos webinars que se estará presentando nuestro calendario en nuestra página, los cuales ustedes podrán estar visualizando más adelante.